Bueno, entonces, habíamos hablado anteriormente de lo que era asma, ahora vamos a desarrollar brevemente EPOC porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, EPOC se define como, bueno, se define por una enfermedad inflamatoria crónica obstructiva, exactamente igual que el asma. Ahora, ¿qué justifica estudiar, digamos, el EPOC? Es que también es una enfermedad frecuente, muy frecuente, a tal punto que es la cuarta causa de mortalidad a nivel global. Al igual que el asma, se define como enfermedad inflamatoria crónica obstructiva. ¿Cuál es la diferencia de la obstrucción entre el EPOC con el asma? Que en el EPOC la obstrucción es persistente, o sea que a diferencia del asma, donde la obstrucción era variable y fluctuaba, ¿sí? Ustedes van a ver que los pacientes con EPOC, la broncoconstricción es persistente. Por lo tanto, la sintomatología respiratoria que van a tener estos pacientes es persistente, ¿sí? Y no solo que la obstrucción es persistente, sino que además es irreversible. Y esto es lo que va a certificar que el paciente tiene EPOC. Es decir, que a pesar de ponerle un broncodilatador, la limitación del flujo de aéreo no revierte, no mejora. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias del EPOC fundamentales con lo que es el asma. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios en los pacientes con EPOC? Son la disnea y la tos. Sobre todo, el síntoma cardinal o más característico de los pacientes con EPOC es la disnea. Ahora, sí, a diferencia de lo que es el asma, el EPOC no solamente va a afectar la vía aérea, como lo hace el asma, sino que también va a afectar el parénquima pulmonar. Cuando la inflamación del EPOC, o el tipo de inflamación en los pacientes con EPOC, solo afecta la vía aérea, es lo que se conoce como bronquitis crónica. Bronquitis crónica es una definición, sobre todo clínica, que es la presencia de tos con expectoración por al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Y cuando la inflamación del EPOC tiene lugar en el parénquima pulmonar, es lo que se conoce con enfisema pulmonar, que a diferencia de la inflamación de la vía aérea, esta cursa con destrucción del parénquima pulmonar, destrucción prácticamente de lo que es el alveolo, y esto lleva a lo que es el enfisema pulmonar, que es un diagnóstico anatomoclínico. ¿Sí? Entonces, también en el EPOC, al igual que el asma, tenemos fenotipos, el fenotipo de bronquitis crónica y el fenotipo de enfisema pulmonar. Al igual que el asma, acá también tenemos exacerbaciones, es decir, que cuando hay una infección respiratoria, el paciente con EPOC puede sufrir exacerbaciones. Ahora, la diferencia, y para mí vital, crucial, que para mí lo que más quiero que aprendan, es que esta inflamación en el EPOC es una inflamación progresiva, es decir, que prácticamente el uso de antiinflamatorios como tratamiento, es decir, el uso de corticoides para tratar el EPOC prácticamente es muy limitado, no tiene efectividad como lo tiene el asma. ¿Sí? Entonces fíjense que para tratar el EPOC no nos queda mucho, más que la parte obstructiva, más que usar broncodilatadores, pero para reducir el proceso inflamatorio, que es de característica progresiva, prácticamente no tenemos mucha medicación. ¿Mm? Ahora, al igual que en el asma, en el EPOC también hay factores predisponentes y factores ambientales. Factores predisponentes, como dije, EPOC hace quien puede y no quien, digamos, y no quien quiere. Es decir, que claramente en el EPOC vemos que hay cierta predisposición genética a sufrir EPOC. Es más, la prevalencia de sexo en EPOC es igual. Sin embargo, la susceptibilidad es distinta. ¿Qué significa y a qué quiero hacer entender? Que, por ejemplo, el consumo de tabaco, igual consumo de tabaco en una mujer a un hombre, el daño provocado por el tabaco a nivel pulmonar es mucho mayor en la mujer que en el varón. No solamente de daño estructural, sino también funcional, ¿no? También se ha visto que hay ciertas condiciones, como por ejemplo la falta de una buena maduración pulmonar, que cuando el bebé nace con poco peso, se ha visto que a largo plazo son pacientes que tienen menos volumen o flujo respiratorio en el primer segundo, más disminuido, con mayor deterioro de la función pulmonar que los pacientes que tienen buen peso en la gestación. Como enfermedad genética en sí, hereditaria, es característica la deficiencia del 1-alfa-antitripsina, que no es un factor predisponente, sino más bien es un factor causal de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
si es una enfermedad hereditaria donde no hay alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina lo que hace es inhibir unas enzimas que se llaman proteinasas. Las proteinasas lo que hacen es destruir la elastina del tejido conectivo y por lo tanto llevan a la destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, si no hay antitripsina, hay muchas proteinasas, hay mucha destrucción de elastina, hay destrucción del parénquima pulmonar, por lo tanto, el fenotipo de POC que tienen estos pacientes es enfisema. Cuando sospechamos una deficiencia de alfa-1 antitripsina, sobre todo en pacientes jóvenes, es decir, menores de 45 años, que no fuman y que de golpe en la radiografía de tórax veo totalmente un enfisema basal, panlobar, bueno, ahí tengo que sospechar y solicitar dosaje de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, ¿hay factores predisponentes? Sí. ¿Hay factores genéticos? Sí. Y hay también factores ambientales que pueden colaborar con la velocidad con la que este proceso inflamatorio se desarrolla, como es, por ejemplo, el factor de riesgo principal a desarrollar EPOC es el cigarrillo. Ahora, no es el único, no todo, digamos, hay pacientes que hacen EPOC no asociado a cigarrillo, pero sí se sabe que los pacientes que hacen EPOC por cigarrillo tienen mayor deterioro, o sea, pierden el volumen respiratorio forzado en el primer segundo mucho más rápido y el daño, digamos, pulmonar es mucho más rápido y la mortalidad asociada a EPOC es mucho mayor en los pacientes con EPOC asociados a cigarrillo que los pacientes con EPOC sin asociación al cigarrillo. Ahora, con respecto a la respuesta inflamatoria que hay en el EPOC, no se conoce con tanta exactitud como se está conociendo cada vez más en lo que es en el asma. Sí se sabe que participan células inflamatorias, como también teníamos en el asma, pero dependiendo si es una bronquitis crónica o un enfisema, se ha visto que cuando la inflamación es sobre todo de la vía aérea, se ve incrementado lo que son los macrófagos, se ve gran cantidad de macrófagos, ¿sí? Y que cuando el compromiso está en el parénquima pulmonar, es decir, lo que yo veo es enfisema, la célula que predomina es el neutrófilo, ¿sí? Algunos linfocitos T distintos del asma, acá son helper 17, no son los helper 2 del asma, ¿sí? Pero fundamentalmente los neutrófilos, como que serían estas, tanto el macrófago como el neutrófilo, las células de efectoras de daño, ¿no? Y y obviamente algún papel las células epiteliales. Estas células son las que van a secretar todas estas citoquinas proinflamatorias y van a amplificar este proceso inflamatorio y lo van a persistir y van a hacer que persista y progrese en el tiempo. Ahora, los únicos dos mecanismos que se han podido corroborar que hay en los pacientes con EPOC es un gran nivel de estrés oxidativo, y créanme que hay forma, dosando, no voy a explicar ahora, pero dosando ciertos niveles en sangre uno puede saber qué nivel de oxidativo tiene un paciente. Y también el otro mecanismo que se ha identificado, además del estrés oxidativo, es este desbalance, como les dije, de las proteinasas versus antiproteinasas. Es decir, que los pacientes con EPOC tienen altos niveles de proteinasas, por lo tanto destruyen mucho lo que es la elastina, y esto lleva a la inflamación y destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, esa inflamación no es aguda, es una inflamación crónica, y los procesos inflamatorios crónicos provocan cambios estructurales crónicos, caracterizados por fibrosis, por hipersecreción mucosa, y además, al igual que el asma, también voy a tener compromiso vascular, pero el compromiso vascular de los pacientes con EPOC va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque la hipoxia que tienen los pacientes con EPOC provoca una vasoconstricción refleja de los vasos, que, bueno, se traduce en hiperplasia intimal, en hiperplasia y hipertrofia muscular lisa, hipertensión pulmonar, etcétera, que es lo que se ve en los pacientes con enfisema pulmonar. Vuelvo a repetir una característica clave. El proceso inflamatorio en los pacientes con EPOC es progresivo. ¿Y por qué lo vuelvo a destacar? Porque se ha visto que por más que yo saque el cigarrillo en los pacientes con EPOC, el proceso inflamatorio continúa y sigue progresando. Por lo tanto, no hay un tratamiento antiinflamatorio, si no tengo un corticoide o algo como el asma que me permita detener la inflamación de los pacientes con EPOC. Entonces, ¿cómo hacemos en un paciente que yo sospeche, digamos, la presencia de EPOC, porque tiene disnea, porque tiene tos de manera persistente, sospecho una bronquitis crónica, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo lo confirmamos al diagnóstico? A través de la espirometría. Así que el tratamiento de elección para el diagnóstico es la espirometría.
¿Cómo confirmo el diagnóstico? Confirmando el patrón obstructivo, es decir, tengo que tener sí o sí un índice de tifeno por debajo del 0,70, ¿sí? Eso me confirma la obstrucción. Y lo que me va a certificar que es EPOC es que poniendo la prueba bronquilatadora, es decir, dándole bronquilatador al paciente, el volumen, digamos, el B1, el volumen expiratorio forzado del primer segundo, no va a mejorar. Si esta broncoconstricción es irreversible al uso de bronquilatador. Entonces, por un lado, la espirometría me va a permitir confirmar el diagnóstico en un paciente con EPOC. Pero además de permitirme confirmar, me va a permitir de alguna manera clasificar y conocer el grado de severidad del EPOC. O sea, de acuerdo al nivel de B1 que el paciente alcance después de una prueba con broncodilatadora, puedo clasificar al paciente como un EPOC leve, como un EPOC moderado, como un EPOC severo o muy severo, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto es importante porque nos permite de alguna manera hacer el seguimiento y evaluar la eficacia del tratamiento, pero no siempre un EPOC espirométricamente severo tiene un nivel de sintomatología acorde con la severidad del BEX1. Por lo tanto, el tratamiento, y esto lo aclaro, el tratamiento de los pacientes con EPOC en realidad, tiene como objetivo disminuir la sintomatología que tiene el paciente, porque son síntomas persistentes, por lo tanto disminuir la intensidad de esa sintomatología, y por todas las cosas evitar las exacerbaciones, ¿sí? Porque a mayor sintomatología, a mayor exacerbación, tiene peor pronóstico. Estamos hablando de que un paciente que tiene una velocidad de inflamación crónica de la vía aérea a alta velocidad y por lo tanto el riesgo de morir de ese paciente asociado a EPOC es alto. Entonces, cuando nosotros tenemos en el tratamiento del EPOC, reconocemos 4 grupos de pacientes. Pacientes que tienen pocas exacerbaciones, ¿sí? Acá dice exacerbaciones, que tienen pocas exacerbaciones, que ninguna requirió ingreso hospitalario, tienen menos de una exacerbación, grupo A, grupo B, y por arriba tenemos el grupo C y grupo D, que son aquellos pacientes que tienen mayor cantidad de exacerbaciones, ¿sí? Pero como les digo, no necesariamente porque tenga más exacerbaciones va a tener más sintomatología, más disnea. Entonces, fíjense que los pacientes del grupo C son pacientes que tienen mínima disnea, o sea, una disnea de clase funcional, en este caso 1, a lo sumo. En cambio, los pacientes del grupo D son pacientes que tienen muchas exacerbaciones, pero ya con una disnea de clase funcional 2, 3 a 4. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a qué grupo se ubique el paciente, es el tratamiento que nosotros vamos a poner, ¿sí? Si el paciente se ubica en el grupo A, donde prácticamente no tiene exacerbaciones, prácticamente no tiene sintomatología, usamos broncodilatadores, ¿sí? Si es muy ocasional la disnea, es algo muy incipiente, podemos usar broncodilatadores de acción corta, los llamados SABs, en inglés, en realidad Short Action Broncodilatadores, ¿sí? Pero si ya son un poco más frecuentes los síntomas, se recomienda usar más bronquilatadores de acción prolongada, porque la broncoconstricción es persistente, ¿sí? Normalmente los SABAs, es decir, los bronquilatadores de acción corta, ya sea beta-2 adrenérgicos como el salbutamol o antimuscarínicos como el hiperatropio, lo dejamos para alivio rápido de la sintomatología. Pero en general en el grupo A preferimos más los broncodilatadores de acción, digamos, prolongadas según necesidad. En el grupo B, donde ya la sintomatología aumenta un poquito más, tiene poca exacerbación, pero tiene más sintomatología, ya líneas clases funcionales de 2 a 3 a 4, en estos pacientes sí o sí tenemos que utilizar un broncodilatador de acción prolongada. O usamos un anticolinérgico, como el formoterol, o usamos un antimuscarínico, como era el tiotropio, ¿sí? En el grupo C son aquellos pacientes con muchas exacerbaciones, pero con pocos síntomas. En estos pacientes se ha visto que cuando lo que predomina es el fenotipo exacerbador, es una bien exacerbador, el antimuscarínico, el tiotropium, ¿sí? El tiotropium anda mucho mejor que un formoterol, que un formoterol, ¿sí? Entonces, ojo con el grupo C, que es lo último, digamos, son las últimas recomendaciones de 2020. En el grupo D, el peor grupo, el peor que más exacerbaciones tiene, que más síntomas tiene. Bueno, acá no me queda más opción que sumar todo. Sumar el antimuscarínico, el tiotropio, sumar el broncodilatador de acción prolongada, y si el paciente tiene un componente asmatiforme, es decir, altos recuentos de eosinófilos en sangre, eosinofilia, yo les dije que los eosinófilos predicen que el paciente, esa inflamación, tiene respuesta a los corticoides.
justifica asociar el corticoide inhalatorio. Pero solamente en los pacientes donde hay eosinofilia, donde me dice que en esa inflamación participan los eosinófilos. ¿Quedó claro? Pero fíjense que en ningún momento hablé de corticoides, ¿sí? Solamente en este grupo de pacientes con mucha exacerbación, con mucha sintomatología y que haya eosinofilia, o sea, algún componente asmatiforme. Pero el tratamiento broncohilatador, digamos, es crucial, pero más vital es el tratamiento no farmacológico, que en este caso, como dijimos, si la inflamación no la puedo reducir poniendo un antiinflamatorio, en este caso el corticoide, la única forma de reducir la inflamación es suspendiendo la noxa o el agente que es responsable del daño. Entonces, en este caso, la suspensión del cigarrillo es vital, ¿sí? Como también es vital evitar las exacerbaciones del EPOC, es decir, las infecciones. Entonces, en estos casos, las vacunas resultan también importantes, la vacuna para la gripe, la Prevener 23, la Prevener 13. Y otro tratamiento farmacológico, no farmacológico, que nos olvidamos siempre mencionar en los pacientes con EPOC, es la importancia de la rehabilitación pulmonar. Ahora, si los pacientes, a pesar de haber iniciado su tratamiento, ya sea con un broncohilatador de acción prolongada o un antimuscarínico, o sea, un formoterol o un tiotropium, un antimuscarínico, no mejoran, los asocio a estos dos puntos. Le doy broncohilatador de acción prolongada, beta-2, como por ejemplo el formoterol, junto con un antimuscarínico, que en este caso es el tiotropium. Si a pesar de eso no mejora, siempre asocio, hago triple esquema, digamos, formoterol, tiotropium con corticoides inhalados. Y si esto no funciona, hay que derivarlo al especialista para utilizar anticuerpos monoclonales. Ahora, la acitromicina se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio para los pacientes con EPOC que exacerban mucho, no para los que sienten disnea, sino para los exacerbadores. Frecuentemente el uso regular de acitromicina parece, o sea, ha demostrado, digamos, que reduce el riesgo de exacerbaciones. Sí, recordarles que no hemos hablado de enfisema ni de bronquitis crónica en sí, ¿sí? Esas diferencias las vamos a charlar cuando hagamos el ejercicio clínico, digamos, del módulo respiratorio. Hemos dado un pantallazo de lo que es EPOC y sus diferencias fundamentales con asma y el tratamiento específico de los pacientes con EPOC. Bueno, que tengan un buen día.